Vamos a hablar del clima, que es hoy el comentario. Usted entra a cualquier negocio, al almacén, a la heladería, a la verdulería, a la carnicería, ¿sí? Ojalá pueda, y ahí también escuchen los mismos comentarios, por la humedad, por el calor, que a esta hora ya supera los 30 grados. Por eso estamos en línea con el meteorólogo y amigo ya de la casa, Fernando Primo Forgioni. ¿Cómo te va, Fer? Buen día, buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. ¿Cómo andan? Bueno, un gusto que nos puedas atender. Fernando Forgioni, Primo Forgioni, está realizando un doctorado en Brasil. Es una persona con pergaminos en la temática, pero en estos momentos se encuentra en la Argentina y debe estar padeciendo más o menos esta humedad que estamos padeciendo los villamarienses y villanovenses, ¿no? Ay, sí, te juro que lo estoy padeciendo porque yo detesto el calor y hago de cuenta que estoy viviendo un verano en Santa María, ahora en Villa María, así que entre la humedad y el calor, mira. No es muy normal, ¿no? Más allá de que son meses húmedos, ¿o me equivoco? No, en realidad, hay que separar una cosa acá porque no hay que caer en el alarmismo. No es normal que pase esto en algún fin de marzo, principio de abril. No es normal, pero tampoco es que es todo culpa del cambio climático. Es una cosa rara que pasó, que un bloqueo raro que de estas características que tengan en estas fechas, pero no es tampoco una cosa que es imposible de que ocurra. Pero bueno, es algo raro. Por ejemplo, en Mendoza, para que vean que afecta a toda la Argentina, no solamente el centro, en Mendoza ahora están con valores de humedad totalmente atípicos para Mendoza directamente, ni siquiera para el verano, directamente para Mendoza. Imagínate valores de este calibre de humedad en el otoño, entrando ya casi, Claro, ya ha entrado en el otoño hace 10 días. Sí, totalmente. Entonces, bueno. ¿Y a qué se debe, Fer? Mirá, esto es un bloqueo. Un bloqueo es básicamente cuando hay una onda. Se me mezcla el portugués, les pido mil perdón. Cuando hay una ola de calor, hay un bloqueo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una masa de aire que está dejando una pared, por así decirlo, que no deja que otras masas de aire entren en el continente y muevan, circulen, hagan circular el aire. Entonces, los bloqueos tienen dos características, pueden ser fríos o cálidos, y también pueden ser húmedos o secos. Generalmente nosotros las olas de calor que solemos tener acá son más bien secas. Hoy lo que tenemos es que hay un sistema de alta presión que no está parado sobre el continente como ocurre otras veces que tenemos las olas de calor esas del verano. El sistema de alta presión está sobre el océano Atlántico ahora, está bastante alejado de lo que es la costa argentina. Eso lo que hace es rotar, se gira en torno en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, cuando eso rota, hace que el viento se mueva de una forma que no deja pasar a otra cosa. Combinado con una baja presión, porque la atmósfera se organiza de esta forma: alta presión, baja presión, alta presión, baja presión. Combinado con una baja presión que hay en el noroeste de Argentina, que es normal para esta época del año, que es la baja del noroeste, ya tendría que estar desapareciendo, pero ¿qué pasa? El continente se calienta mucho, muy rápido, y se forma una baja presión. Entonces, ¿qué pasa? Eso funciona como una autopista para una corriente que baja desde el norte, desde Brasil, que pasa por arriba del Amazonas, baja, y llega hasta el centro de Argentina. Entonces trae mucha cantidad de humedad. Entonces, ¿qué pasa? Esa alta que está posicionada en el Atlántico, junto con esa baja presión, la alta está girando en contra de las agujas del reloj. Y la baja presión que hace que el viento baje, hace como si fuera un tobogán para que baje viento caliente desde el norte y mucha cantidad de humedad. Entonces, tiene tanta fuerza eso que todas las masas de aire que vienen desde el sur, que son más frías, no pueden pasar, se estrellan contra una pared. Claro, entonces la diferencia que tenemos ahora con el verano es que ahora, además de hacer mucho calor, está ingresando mucha cantidad de humedad que da esa sensación de sofoco tan intensa. ¿Y entonces, este tipo de ciclos suelen durar mucho? Y depende, este va a durar hasta el fin de semana. Hasta el fin de semana, depende de la fuerza que tenga esa alta presión. En este caso va a durar hasta mediados del viernes. Sábado, sí, el sábado se debería empezar
se debería empezar a cortar. Lo que pasa es que no va a ser tan automático. ¿Se finaliza con lluvias, generalmente? No, es que lluvias va a haber esta semana, porque imagínate todo este calor, o sea, tormentas aisladas va a haber esta semana, porque imagínate todo este calor. Sí. Imagínate todo este calor, perdón, justo me hablaron. Imagínate todo este calor combinado con aire caliente, eso hace que suba y provoque tormentas aisladas. Y cuando llegue, se rompa este bloqueo que hay ahora por esta alta que está ahí, cuando se rompa, seguramente el frente frío que pase también va a dejar lluvias. Así que vamos a tener intermitencia entre calor sofocante, lluvias así medio aisladas, y después, bueno, sí vamos a tener lluvias seguramente el fin de semana cuando se rompa toda esta situación. ¿Y se pueden repetir durante las próximas semanas este tipo de ciclos o son muy aislados? Mira, no sería normal que se repita por las características que tiene el clima en esta época del año. Generalmente lo que pasa es que acá se combinan otras cosas. El océano Atlántico está muy caliente, entonces también, bueno, en un contexto de calentamiento global, es como que se predisponen las cosas para que ocurran en momentos más raros que antes, pero no sería normal que, para no llevar alarmismo, sería normal que comience el otoño y ya comience nuevamente el ingreso de aire frío, ¿no? Antes de preguntarte por las estaciones, mencionaste las lluvias aisladas. Se han dado lluvias muy puntualizadas, digamos, en áreas que han provocado caídas de más de 150 milímetros, y eso también provocó inundaciones. Hace un par de semanas acá en Colonia Marina. Sur, el fin de semana pasado en Colonia Marina, El Tío, La Francia, un mes atrás en Tucumán. Este tipo de fenómenos sí corresponden al cambio climático, corresponden a una nueva tendencia. ¿A qué se puede adherir este tipo de fenómenos? Las lluvias intensas que vimos estas últimas semanas responden a este tipo de bloqueos. Lo que pasa es que cuando pasan, no solamente hay bloqueos porque se para una alta presión, sino también hay bloqueos cuando un frente avanza y no consigue, ¿sí?, ganarle, por así decirlo, al frente que tiene, al aire que tiene al frente. Entonces se queda como estacionado ahí. Esos frentes estacionarios son muy peligrosos porque dan grandes cantidades de precipitaciones en poco tiempo y, bueno, provocan este tipo de inundaciones. La de Tucumán, por ejemplo, fue eso, esas semanas que tuvimos tanta cantidad de lluvias seguidas acá, que llovía durante días. Sí. Eso es un frente estacionario. Eso, por ejemplo, ocurrió en Tucumán. Lo que ocurrió ahora en Colonia Marina, que ocurrió en gran parte de Córdoba, en General Dehesa, varios lugares que estuvo lloviendo mucho, es que, bueno, hace mucho calor, se junta mucha cantidad de energía y humedad, y, bueno, cuando hay un poquito de que ese aire se puede escapar un poquito para arriba, bueno, toda esa humedad en algún lado tiene que terminar. Entonces, bueno, provocan episodios de lluvias muy puntuales y muy intensas. Diferente a lo que pasó en Tucumán, que en Tucumán un frente estacionario deja lluvias en muchos lugares muy grandes. Este tipo de fenómenos ocurren, los que vimos esta semana acá, ocurren porque, bueno, se junta mucha cantidad de humedad. Y no hay chances de que esta semana termine de esa manera, ¿no? Con una lluvia intensa. No, mira, no me he sentado a hacer el pronóstico y no lo he visto tampoco, pero podemos tener lluvia, sí. Los episodios más intensos de lluvia me parece que pueden llegar a darse el fin de semana, cuando se rompa todo este patrón y, bueno, y el aire frío actúe como una rampa de toda esa humedad, y ahí sí podemos tener alguna tormenta con milímetros más interesantes. Pero esta semana van a ser lluvias puntuales, bastante aisladas, y, bueno, si es que se dan también, porque, bueno, la atmósfera, para que se forme una tormenta, sí, tiene que tener condimentos muy específicos. Parece fácil, pero no es tan fácil. Recién te decía, te quería preguntar por las estaciones. Entrado el Sí. otoño, uno tiene que entrar a pensar vamos a tener un otoño húmedo, si vamos a tener un invierno intenso, prolongado, breve. ¿Cómo va a ser? Porque ha variado en los últimos años. Sí, bueno, eso tiene que ver propiamente con el comportamiento propio del sistema climático. El otoño, por ahora, el pronóstico trimestral que hay, yo
acabo de poner un emprendimiento, una consultora agrometeorológica, y bueno, y lo que estamos viendo es que el otoño va a ser un poco más cálido que lo normal. Lo que pasa es que yo no te puedo decir cuánto, porque yo te estaría mintiendo si te digo, mira, en otoño van a ser 30 grados. No, si te digo eso, si alguien te dice eso, te está mintiendo. Yo lo que te puedo decir es que el otoño se espera que sea un poco más cálido que lo normal. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener episodios de heladas, los vamos a tener episodios de frío, los vamos a tener. De hecho, el fin de semana, cuando cambie el tiempo, va a bajar radicalmente la temperatura. Pero sí podemos tener episodios de temperatura un poco más encima de lo normal. ¿Qué va a pasar de acá al futuro? Si vos querés entenderlo, lo que va a pasar de acá al futuro es que vamos a tener menos cantidad de días fríos. No quiere decir que no vayamos a tener días fríos ni vayamos a tener heladas, pero vamos a tener menos cantidad de días fríos. Yo creo que nosotros cuando íbamos al colegio a la mañana, esto ya me va a delatar con la edad, pero veíamos en abril, viste, en fines de marzo, principios de abril, veíamos todo congelado. Bueno, eso va a tender a disminuir, no es que... Pero bueno, el frío va a seguir existiendo. Sí, vamos a tener heladas tempranas, porque no quiere decir que van a dejar de existir. Uh-huh. Pero bueno, vamos a tener... más aisladas. Menos cantidad de días fríos. Claro. Eso sí, eso es una... Pero bueno, después pasa que te agarra unos días de frío como el año pasado, que fue riguroso el invierno, y todo el mundo te dice, pero bueno, sí. Te achacan, no va a dejar de existir. Te achacan cuando no es certero, cuando no es preciso. Claro, sí, viste. Entonces, bueno, es un poco más complicado que eso. No va a dejar de existir el invierno, pero bueno, este tipo de eventos como estos bloqueos, no te puedo decir la cantidad, pero pueden llegar a ser más van a ser más frecuentes. Y no vamos a tener entonces estaciones convencionales, digamos, como era antes, decías. Se van a ir achicando a medida que sí. A ver, tampoco es que vamos a tener invierno-verano. No, un invierno vamos corto. A tener, no sé si corto, pero vamos a tener como una mezcla entre episodios muy intensos de frío, y después vamos a tener seguidillas de eventos de calor. Va a ser como una mezcla, ¿no es cierto? ¿Por qué se dice que desaparecen las estaciones de transición? Porque justamente pasamos a un cambio donde tenemos días de mucho frío seguidos de días de calor, y bueno, viste, se pone un poco más loco el tiempo de lo que es ya habitualmente. Bien, una pregunta, que se arriesgó la semana pasada que hay un desfinanciamiento en el servicio meteorológico y se pueden eliminar estaciones meteorológicas en el país, en este ajuste que está haciendo el gobierno nacional. Y sin hablar de política, te quiero preguntar, ¿qué tan perjudicial sería que desaparezcan parte de las estaciones en el país? Es muy grave, porque sin ponernos en política partidaria ni nada. Sí. Porque los modelos que se usan para predecir, que ustedes ven en sus celulares, que ustedes utilizan en la computadora, en lo que sea, utilizan observaciones como dato de entrada. Entonces, Argentina ya tiene una red de estaciones muy, muy, muy venida abajo después de los años 90, donde se perdieron muchísimas estaciones, y un dato que se pierde no se recupera. Entonces, nosotros necesitamos de las observaciones. El gobierno quiere hacer un plan de modernización donde quiere tender hacia no tener estaciones con observadores, sino automáticas. Pero está bien, yo lo entiendo, pero eso no se puede reemplazar de un día para otro, y hay otras cuestiones acá. Que las estaciones automáticas nunca van a reemplazar las mediciones convencionales. Entonces, si nosotros seguimos cerrando estaciones, que ya hay muy pocas. De hecho, el pronóstico del tiempo de acá de Villa María, cuando vos entras a la app del SMN, está hecho en base a los datos que se toman en Marco Juárez. Sí. Entonces, no es la solución cerrar las pocas estaciones que hay, destruir lo poco que hay, porque, y te lo dice alguien que trabaja con modelos siempre, que utiliza muy poco las observaciones. Pero eso no quiere decir que se puedan reemplazar. Las observaciones nunca se van a poder reemplazar. Está bien, por nuestro trabajo utilizamos modelos, utilizamos salida de modelo, pero las observaciones son nuestro parámetro final. Siempre ajustamos todo por las observaciones. Y el historial y lo digo también. ¿Cómo? Y el historial que va recogiendo. Exacto, bueno, ni hablar eso.
ni hablar eso, porque una estación que se cerró en el 90, que estaba abierta desde el 60, es una pena porque es un caudal de datos inimaginable. Y hay otra cuestión, hay una red muy grande de estaciones meteorológicas del gobierno de Córdoba, del Ministerio de Agricultura de Córdoba. Está bien, está perfecto, pero son estaciones automáticas, no son estaciones homologadas, no son estaciones... Entonces está bien, peor es nada, sí, yo te entiendo, pero no podemos prescindir de las estaciones... Son datos fríos sin analizar, digamos. Y aparte de eso no podemos predecir de las estaciones del SMN, que son estaciones operadas por profesionales y bajo controles que no vienen de acá a Argentina, porque no es un capricho de Argentina, es de la Organización Meteorológica Mundial. Y te digo que no es un problema solo de Argentina, es un problema mundial el tema de las observaciones. La WMO el otro día publicó un reel en Instagram muy interesante en español que hablaba de no perder datos. Y bueno, ese es si yo te muestro un mapa del hemisferio norte, vos me vas a decir, pero ¿para qué tanta cantidad de estaciones? Una cosa... Y en el hemisferio sur tenemos el problema que tenemos muy baja densidad de estaciones. Entonces, bueno, ahí están los problemas de después. Faltan datos. Faltan datos, sí. Fer, bueno, el tiempo es tirano, más allá de que el clima a veces se comporta de la misma manera, así que te agradecemos por este contacto y siempre a disposición para cuando a usted guste. Es un placer tenerte en la Argentina. ¿Terminaste el doctorado? Estoy a punto. Lo que pasa es que, bueno, volví por una situación familiar y bueno, ya me estoy reacomodando un poco acá. ¿Y ya te volvés para Brasil? No creo, por ahora acabo de poner un emprendimiento de asesoramiento, así que estoy con ganas de quedarme, pero bueno. Bueno, cuando usted guste, la radio es también su casa, así que lo esperamos. Un abrazo, Muchas amigo. gracias por el tiempo. Chau. Chau.